Hola, bienvenidos a Compuelgi en este nuevo video tutorial donde vamos a ver una extensión Black Menu. Si ya tienes extensiones, pues por aquí puedes llegar muy fácilmente dando simplemente clic sobre el puzzle y gestionar extensiones. Una vez en las extensiones, en las tres rayitas arriba a la izquierda, abrir Chrome Web Store y llegamos a la tienda de Chrome. Allí vamos a buscar en este caso una extensión, ya está en extensiones y la extensión que quiero se llama Black Menu. Black Menu, ahí está. La instalo dándole clic y añadir a Chrome. Añadir extensión y ya él se encarga de instalarse. Ya la instaló y siempre muestra una pestaña pues de la página de la aplicación que dice que ya quedó instalada. También sucede eso cuando hay actualizaciones. Aquí quedo ya y entonces la fijo con el pin que aparece aquí. ¿Para qué sirve esta extensión? Bueno, esta extensión te permite acceder a todos los recursos de Google. Entonces la búsqueda normalmente, entonces tiene la opción de personalizar, que es lo primero que uno hace, ¿no? O sea, la búsqueda no la necesito porque el navegador me la da. El traductor ya lo instalé, noticias, en mi caso yo poco el YouTube lo tengo ahí facilito de acceder. El Gmail también, el calendario sí lo voy a dejar aquí, el Drive, estas notas sí las uso, las tareas no las uso, esto de comprar tampoco lo uso. ¿Qué más quiero aquí? Entonces, bueno, Gmail digamos que si quisiera tenerlo aquí, lo puedo tener aquí y es interesante porque ahorita vamos a ver qué opciones nos da. Entonces allí estoy agregando lo que yo quiero a este menú. Entonces, dentro de las cosas que yo les recomiendo generalmente a las personas, bueno, la Chrome Web Store la pueden tener allí a la mano, de manera de que no tengan que ir a buscar y hacer las vueltas que ya hemos visto. Otra de las cosas importantes de tener allí a la mano es lo que son los documentos, ¿no? Para hacer cualquier tipo de documento. Si uno quiere hacer, por ejemplo, una diapositiva, también tener el acceso a poder hacer una diapositiva. Ahora, si yo quiero hacer una encuesta, entonces pues sería chévere tener un formulario. Y para guardar esas respuestas, pues una hoja de cálculo, además de para manipular también hojas de cálculo por X o Y motivo. Si quieres tener Google Fotos, lo puedes añadir. O sea, de aquí puedes añadir todo lo que hay simplemente arrastrándolo. Desde los 6 punticos hasta la mitad de dos iconos para ponerlo en el punto. Y luego finalizado. Entonces ahí quedó. Entonces cuando uno le da, por ejemplo, al Drive, de una vez le muestra todo lo que tiene en el Drive. Documentos, te muestra todo lo que tiene en documentos. Gmail, te muestra todo lo que tiene en el correo. ¿Sí? A ver, ahí está como lento. Bueno, no me está mostrando. Calendario, vamos a ver si muestra o no muestra, pero normalmente él muestra. De pronto a veces se pone lento o tiene problemitas, pero lo más normal es que muestre. Ya mostró. Entonces es una manera fácil de acceder a todos los productos de Google y de aquí podemos abrir el correo dándole simplemente clic en la flechita y listo. Entonces esta extensión es básicamente para eso que la utilizamos. Espero que les sea de utilidad y no se olviden, compártalo, que a todo el mundo le sirve esta información y suscríbase al canal para los próximos videos.